Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Afuera hace frío, acá está bastante lindo. Podemos templar el salón. Gracias a Dios. Que anda el calor. ¿Saben? Pensaba mucho en lo que cantábamos recién, antes de por ahí entrar en tema. Y se me venía a la mente cuando cantábamos Digno es el Señor, en su trono está. La visión del profeta Isaías, la historia cuenta que él estaba a los pies de Dios y que se veía alguien sentado, pero no podía ver más arriba, y que escuchaba una voz que hablaba. Ese era el velo que existía en el antiguo pacto, porque la gente no podía acercarse a Dios. Pero Cristo rompió ese velo, y qué bueno hoy es pensar que vamos a estar al frente de ese trono y sí le vamos a poder ver, le vamos a cantar digno, aleluya, santo, como dice Apocalipsis, ¿no? Pero en esta mañana, más allá de poder adorar a nuestro Dios, qué bueno es poder pensar, hacer memoria de lo que Él hizo en nuestras vidas, pero también caminar en el presente en vista hacia el futuro, ¿no? Por eso la pregunta con la que me gustaría arrancar y titular el tema de hoy es: ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Hoy en día, en el sistema que vivimos, en la cultura que vivimos, muchas veces estamos muy pendientes de nuestra rutina y no nos permitimos hacernos esta pregunta hasta que la vida nos arrincona en diferentes circunstancias y nos lleva a preguntarnos sobre el sentido de lo que estamos viviendo. Por eso quiero invitarte a leer Hechos capítulo 9. Yo estoy seguro que es un pasaje que has leído, y si no, es un pasaje que es fundamental para el cristianismo, porque habla de la conversión de Pablo, uno de los grandes fundadores de la iglesia. Hechos capítulo 9, vamos a leer solo 6 versículos. Y mientras buscas, permitime hacerte esta pregunta esta mañana: ¿a dónde vas? ¿Cómo está tu corazón hoy en relación a tu propósito y a la razón por la cual Dios te creó, y Dios te eligió, y Dios te llamó? Sí, vamos a leer Hechos capítulo 9. Saulo, dice el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, ¿sí?, el anterior nombre de Pablo, en ese momento era un perseguidor de la iglesia. Se había formado toda su vida para ser un fiel defensor de la ley judía y castigar a todo aquello y a todo aquel que no la cumpliera, siendo judío. Y se propuso ir hacia un lugar, hacia Damasco. ¿Sí? Damasco actualmente es una ciudad real, es la capital de Siria. Hoy Siria está en plena guerra.
único fin, con un único propósito, que era saber que había personas ahí que decían ser seguidoras de ese camino, en referencia a Cristo, y poder apresarlas, asesinarlas, apedrearlas, como ya había hecho antes. Tenía un fin y había elegido ese camino. Y yo pensaba, muchas veces es riesgoso para nuestras vidas no poder frenar en nuestro camino y repensar el hecho de a dónde estamos yendo. Porque sin darnos cuenta, podemos tener una idea, podemos tener una convicción, pero sin darnos cuenta, nuestro corazón puede estar alejado del diseño para el cual fue creado, que es el de Dios. Proverbios 16:9 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero Jehová es el que endereza sus pasos. Entonces yo quiero que pensemos en tres cosas al momento de preguntarnos a dónde vamos hoy, a dónde estamos yendo, diríamos en argentino. Y en primer lugar, en el camino. El versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense que si tenés la versión Reina Valera, 1960, la palabra camino está con mayúscula. Era una referencia a las palabras de Jesús en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús transmitió esta verdad a sus discípulos y sus discípulos la vivieron en carne propia y entendieron que eran de él camino, de Jesús. Y Pablo sabía que esas personas tenían un camino, una forma de vida distinta a la que él creía. Y qué loco fue que en medio de su camino se terminó encontrando con la verdad y terminó redireccionando para seguir su camino. Entender el camino por donde vamos define hoy nuestra realidad. Si yo no pienso dónde hoy estoy parado, lo más probable es que no me preocupe a dónde voy a llegar. ¿Qué quiere decir esto? Hoy nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, está marcado por diferentes caminos. El nuestro quizás es el de la simple supervivencia. Estamos pensando todo el tiempo cómo hacer para sobrevivir en este mundo cruel, cómo me sostengo, cómo llego a fin de mes, cómo pago el alquiler, cómo cumplo con mis metas, con mis estudios, con mi trabajo. Pero si yo no entiendo que Cristo es mi camino, jamás voy a poder entrar y disfrutar en su realidad, que es la realidad que tenemos, que Él preparó para nosotros. Es una realidad que está llena de paz, de amor, de abundancia, de refugio en momentos difíciles. Si yo no me rindo a su realidad, lo más probable es que esté pifiando el camino y que ese camino me lleve a ningún lado, me lleva a la insatisfacción. Por eso, qué bueno es no solo vernos dentro del camino, sino no solo entender que estamos dentro del camino, sino revisar constantemente que estamos en este camino. ¿Dónde están nuestros pies? ¿Sobre qué base estamos fundando nuestra vida? Si estamos dispuestos a seguir conociendo de la realidad de Dios o solo nos interesa que Dios arregle nuestra realidad. Siempre menciono Mateo capítulo 7, versículo 24, cuando Cristo cuenta esa comparación entre el hombre que hace la casa sobre la roca y el hombre que hace la casa sobre la arena. Es fundamental entender y pensar en dónde están nuestros pies, sobre qué roca estamos pisando, sobre mi propia realidad, a donde trato de involucrar a Dios, o sobre la realidad de Dios, en la cual Dios solo quiere rendirnos, que nos rindamos a Él para poder experimentar lo que Él ya preparó para nosotros. Este camino por sí solo dirige nuestros pasos. Un consejo de Salomón era: para que Dios enderece nuestros pasos teníamos que confiar.
¿no? Proverbios 3, si quieren lo leemos, así nos acordamos del consejo de Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 5. El hombre más sabio del mundo entendía que para poder ir a buena dirección había que poner nuestra confianza en Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, el versículo 5, Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si yo no rindo mi corazón a Dios, lo más probable es que sea fácil perderme en mis propios caminos, en mis propias ideas, en mi propia realidad. Es muy fácil saturarme de nuestra propia realidad, porque la cultura en la que vivimos y el enemigo diseñó un sistema, porque tenemos que entender que hay un poder, ¿sí?, que nos esclaviza, ¿sí?, que se llama pecado y que nos hace vivir conforme las riendas que son ajenas a las riendas de Dios, y nos termina saturando porque el diseño del enemigo es defectuoso, es corrupto y lleva hacia la insatisfacción. Por eso Dios nos invita hoy a preguntarnos a dónde voy, a dónde estoy pisando. ¿Estoy eligiendo confiar en Él? ¿Estoy buscándolo a Él? ¿Me estoy rindiendo a su realidad? ¿O solo vivo bajo mi propio camino? El Salmo 127.1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jesús no es tu camino, todo el esfuerzo que estás haciendo por involucrar a Dios en tu realidad es en vano. Si tu corazón no está gobernado por Dios, si tus decisiones no están gobernadas por Dios, estás haciendo un esfuerzo que no vale y que no va a tener el resultado que esperas. Hay un libro que se llama Invisibles, lo escribió una persona que se llama Fabián Liendo, y él dice en una de sus frases, si Jesús no es tu camino, jamás va a poder ser tu meta. Jamás va a ser tu meta. Si vos elegís tu propio camino, en todas nuestras decisiones sin Dios tienden al fracaso. Entonces jamás Cristo va a estar al final de nuestros caminos si tomamos las decisiones para nosotros mismos. Si pensamos a dónde vamos, pensamos en el camino, pero también tenemos que pensar en el tiempo. ¿Sí? Y este es mi segundo punto y quizás hoy uno de los más importantes para nosotros. El tiempo marca nuestro recorrido, porque el tiempo define nuestras actividades, define nuestra rutina, define nuestro día a día, y es un peligro constante dejarnos gobernar por el tiempo. Esta semana Dios tocó mi corazón y me hacían pensar y escuchar a una persona que decía que uno de los riesgos para la iglesia hoy es caer en la cultura de la hiperproductividad. Y justo esta semana me tocó vivirlo. En la empresa en donde estoy echaron a 2 personas y fue impresionante el trabajo que tuvimos que hacer para poder cubrir todas las áreas de trabajo. Y cuando hablábamos esto con los encargados y con la gerencia de la empresa, el mensaje de arriba era: no importa cómo, la empresa tiene que vender igual, se tiene que producir igual, entonces trabajarán más. Y muchas veces nuestra vida entra dentro de esta cultura de poder ser funcional al sistema, ¿no? Porque el sistema laboral y el sistema de la vida implica que nosotros seamos funcionales, que le sirvamos. O sea, si yo sirvo en mi puesto de trabajo, por ende voy a durar más tiempo, por ende voy a poder seguir sosteniendo mi vida, voy a tener para
vivir todos los días para poder sostenerme. Pero si no sirvo, el sistema mismo te descarta y te deja fuera. La vida es igual con las relaciones. Si yo soy funcional a mis vínculos no se van a alejar de mí, mis amistades no se van a alejar de mí, siempre y cuando yo pueda ser un buen amigo, un buen padre, un buen esposo. Entonces, es un peligro al que muchas veces accedemos, poder ser productivos, poder ser funcionales, por una cuestión de que nos dejamos llevar por esa corriente. Y Dios creó el tiempo como un recurso, no como algo para que nos gobierne. Dios creó el tiempo como un recurso ¿para qué? Para que lo usemos para su gloria. Eclesiastés 3, Salomón, una vez más, el hombre más sabio del mundo, entendía esto y va a decir, no, hay un tiempo para todo, solo que hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a utilizarlo, hay que aprender a poder redimirlo. Es una palabra muy interesante para poder pensar en cuestiones de tiempo. Y a veces la iglesia, nosotros como hijos de Dios, no nos damos cuenta y el tiempo también se vuelve un determinante en nuestras vidas. Y no hemos con el tiempo aprendido quizás a poder gestionarlo. Una de nuestras frases que muchas veces usamos, yo la he utilizado y he escuchado a muchas personas decir, quiero dejar de hacer cosas y dedicarle tiempo a cosas para poder dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Dios no nos llamó a dedicarle tiempo a las cosas de Dios. De hecho, Dios no tiene cosas. Porque Dios es dueño de nuestras vidas. Dios es dueño de las personas, no de las cosas. Las cosas no tienen espíritu. Dios nos llamó a que en las cosas que hagamos, de la manera que administremos nuestro tiempo, todo sea para su gloria. Esto lo dice Pablo en Corintios capítulo 13. Él dice, sea que comamos, sea que bebamos, sea todo lo que hagamos, sea para su gloria. Entonces, no es cuestión de dejar cosas para hacer las cosas de Dios, para dedicarnos a ministerios, para dedicarnos a actividades, para dedicarnos... Es cuestión de preguntarnos todo el tiempo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y si lo que estoy haciendo, el tiempo que estoy invirtiendo, ¿le da la gloria a Dios o no le da la gloria a Dios? Porque es lo que vale. Y otra de las frases que me quedó de este libro, que realmente fue bendición para mi vida, decía, Dios quiere hacer con vos lo que se propuso, sin tener que preguntarte si estás disponible o no. Y esto fue un balde de agua fría en mi vida, porque todo el tiempo estamos tratando de acomodar nuestros horarios para poder cumplir con todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando viene Dios y te pide que le sirvas, y te pide que le busques, y te pide que lo conozcas, que te rindas, nosotros la pensamos dos veces. O empezamos a ver cómo puedo organizar mi tiempo para... Dios no quiere preguntarte si estás disponible. Dios quiere gobernar sobre tu corazón, no que el tiempo te gobierne, no que tus actividades definan tu vida. Él quiere definir tu vida. Él quiere que te entregues y que confíes de que la vida que Él tiene para vos y el propósito viene con una vida abundante, plena, pero una vida eterna. Una vida real que no se termina. Por eso si pensamos en a dónde estamos yendo hoy, sobre dónde estamos caminando, cómo estamos usando nuestro tiempo, si lo estamos pensando como un recurso, necesito hacerte esta pregunta en esta mañana de si tenés en claro a lo que fuiste llamado. Y este es mi tercer y último punto. Porque eso va a definir todo el resto de las cosas. Eso va a definir hacia dónde vas. La meta
y te va a ayudar a poder responderte a vos mismo y ser sincero con vos mismo. ¿Tenés en claro para qué fuiste creado? Leímos Hechos capítulo 9 al principio y este pasaje también se repite, creo que en el mismo libro de los Hechos, que es el testimonio de cómo Pablo se convirtió. Y me hacía pensar de que todos nosotros tenemos una historia, un testimonio de cómo nos acercamos a Dios, de cómo Dios cambió nuestras vidas. Pero lo interesante de Pablo es que no solo entendió su historia, sino que siempre tuvo claro su llamado. Y las implicancias espirituales que tuvo esta historia de Hechos 9 la podemos leer en Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlas, así nos limpia un poco el corazón, nos refresca el alma y nos desafía a tener ese mismo sentir que tenía Pablo. Para Pablo no fue solo una historia sobrenatural en donde en un momento del camino se quedó ciego y una voz del cielo le habló y le preguntó: ¿por qué me persigues? Sino que para Pablo tuvo esto. El capítulo 3 de Filipenses, el versículo 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pablo sabía cómo Dios lo había encontrado, sabía y recordaba cómo Jesús se le había presentado en Damasco. Pero lo único válido de toda su historia fue que él entendió el llamado desde el primer momento. Ustedes pueden seguir leyendo Hechos 9, y siguió un montón de indicaciones y después se convirtió en un misionero y empezó a viajar y a predicar el Evangelio. Entendió su llamado a los gentiles y fue a diferentes lugares, fundó iglesias, acompañó, discipuló. Gran parte, te diría un tercio del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Pero si él se tenía que definir, se definía por su llamado. Si él tenía que pensar a dónde ir, a dónde estaba yendo, pensaba en el llamado. ¿Cuál era su llamado? Cristo. Él tenía un montón de valores que había adquirido en su vida, ¿no? Lo leíamos recién: hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, irreprensible, decía él. Y él dice: tengo de qué confiar en la carne. Pero ¿saben qué? Estas cosas las estimo como pérdida, como basura, a fin de qué, de conocerle, de que Cristo sea visto perfecto en mí. La respuesta hacia dónde estamos yendo nos la va a dar si tenemos en claro, la vamos a tener si tenemos en claro para qué fuimos generados. Y fue para su gloria. Y que el camino que escojamos, las decisiones que tomemos, el tiempo que invirtamos y que usemos, puedan darle la gloria a Dios. Yo creo que esta es una mañana para poder recuperar y devolverle al corazón el sentido por el cual hoy vivimos. Estos símbolos representan
una realidad de alguien que estuvo dispuesto a dejar el cielo. Cantábamos recién, el amado del cielo en la cruz murió. Por mí y por vos. Y te dio un diseño, y te dio un propósito, y te dio un valor. Hacer memoria de esto y honrar ese pacto de amor entre el Padre y el Hijo en la cruz, en donde en la eternidad anterior tomaron la decisión de pagar por nosotros, ¿sí? Tiene que ser nuestra vida rendida a Él. Tenemos que dejar de correr para todos lados, siguiendo una rutina que nos esclaviza, un trabajo que nos esclaviza, una vida económica y material que nos esclaviza, y que podamos confiar en que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, y que Dios no desampara esa obra que ya empezó en tu vida. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a abandonar. Qué bueno sería que hoy podamos tomarnos un tiempo antes de participar de los símbolos. Dios venía trabajando en este mensaje ya hace unos días en mi vida y me hizo acordar una canción que me gustaría que escuches, pero si quizás en este momento no estás con la intención de escuchar esta canción, mientras suena, te desafío en este momento a que te tomes un tiempo con Dios, ¿sí? Que te pongas a cuenta si es necesario y que podamos adorarlo y darle sentido real a este domingo. Porque si nos vamos igual como entramos, déjame decirte que ese tiempo que estás invirtiendo ahora fue perdido. Pero si viniste a entregar tu corazón una vez más, a agradecer, a hacer memoria, es esa. Es un buen uso de tu tiempo, porque el tiempo fue creado para que le demos gloria a Dios. ¿Sí? Te invito a escuchar esta canción y después, si te pasa.